生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 431 al 435. Aokiji, después de recordar este asunto, se encontró completamente incapaz de responder. Su cuerpo estaba completamente dominado por el miedo. Temblaba por todas partes y yacía en el suelo como un niño indefenso. No pudo reunir ni una pizca de espíritu de lucha. Esta fue la estrategia de los Sireneats para lidiar con los tres almirantes. Ya habían identificado el problema de las frutas del diablología. No importaba cómo atacaran, no podían asestar un golpe a sus formas intangibles. Así que simplemente recurrieron a ataques mentales. Con esto, los almirantes no podrían mantener su estado de logia y permanecerían en sus formas físicas, incapaces de escapar de los efectos. Incluso sin ataques directos, la pura presión mental haría que colapsaran. En otra isla, Akainu había caído víctima de la misma táctica. También estaba atrapado en la agonía, atormentado por el miedo. Maldita sea. No creas que puedes asustarme así. Soy un almirante de la marina. Akainu, hombre de absoluta justicia, no se dejó vencer fácilmente por el miedo. Luchó con todas sus fuerzas para resistir, intentando contraatacar. Meigo, perro del infierno. Desató su ataque definitivo una vez más. El magma, a una temperatura superior a los 10.000 grados Celsius, comprimido en su puño, explotó, tomando la forma de un perro enorme y feroz. Cargó contra una cabeza de sirena, y su aterradora forma se abalanzó sobre la cabeza del monstruo. Con una violenta explosión, la cabeza con cuernos de Sireneat salió volando en pedazos. Perdió toda capacidad de combate y colapsó instantáneamente. Akainu se preparó para repetir el ataque. Pero justo en ese momento, un resplandor frío lo envolvió. Toda la parte inferior de su cuerpo se convirtió en hielo sólido y perdió el equilibrio, cayendo. Las Sireneats restantes reanudaron inmediatamente su asalto mental, infundiendo miedo en la mente de Akainu y destruyéndolo poco a poco. Ante un terror tan abrumador, Akainu no pudo resistir más. Se agarró la cabeza y gritó de dolor. Una cabeza de sirena levantó su puño, preparándose para asestar un golpe aplastante. ¡Bum! El puñetazo cayó con una fuerza aterradora, sacudiendo el suelo violentamente como si provocara un terremoto. Akainu, ya golpeado, escupió sangre al sufrir un golpe devastador. Aokiji y Kizaru también resultaron heridos. Combinado con la constante tortura mental, ni siquiera podían ponerse de pie para seguir luchando. Desde la distancia, los soldados de la marina observaban a través de binoculares el miserable estado de los almirantes. Sus expresiones estaban llenas de sorpresa. ¿Cómo es posible? Incluso los tres almirantes están siendo derrotados así de brutalmente. ¿Qué demonios son estos monstruos? Estamos condenados. Estamos completamente condenados. Maldita sea. No digas cosas que debiliten la moral. Ve a la isla y apoya a los almirantes. Los vicealmirantes en los barcos rápidamente dieron órdenes, dirigiendo a sus tropas hacia la isla para luchar contra las cabezas de sirena y ayudar a los almirantes. Pero las cabezas de sirena ya habían detectado los barcos. No tenían intención de dejar que los marines se libraran. A medida que los barcos se acercaban, las cabezas de sirena desataron ondas sónicas aterradoras, destellos helados e incluso arrojaron ácido corrosivo. Los marines estaban completamente abrumados, incapaces de soportar la avalancha de ataques de las Sireneats. ¿De verdad estamos acabados? Si los almirantes mueren, ¿qué será de la armada y...? Un vicealmirante, imaginando tan terrible resultado, no pudo evitar temblar de pies a cabeza y se ahogó en la desesperación. Si la fuerza de combate más crucial de la armada, los almirantes, fuera eliminada, sería un golpe devastador.
los piratas solo se volverían más audaces, ignorando por completo la autoridad de la armada. Esto hundiría al mundo en un caos y un conflicto aún mayores. Del lado de Kizaru, Kizaru ahora estaba cubierto de sangre, golpeado por todas partes. Sabía perfectamente que en un momento como ese debía ponerse de pie y contraatacar. Pero por mucho que lo intentara, simplemente no podía moverse. Por mucho que luchara, el terror que lo invadía no podía ser superado. Lo único que pudo hacer fue observar impotente cómo su cuerpo inmovilizado continuaba siendo golpeado sin piedad. Una cabeza de sirena agarró a Kizaru, levantándolo y apretándolo lentamente en su agarre. Uf, uf. Kizaru gimió de dolor, sintiendo como si todo su esqueleto estuviera siendo aplastado. La agonía era insoportable. En ese momento, una luz roja deslumbrante y desconocida envolvió a todas las cabezas de sirena, seguida de un sonido agudo y penetrante que atravesó el aire desde lejos. Este cambio repentino atrajo la atención de las Sireneats, haciéndolas girar la cabeza al unísono. Lo que vieron fue un enorme y llameante rayo rojo cayendo del cielo. Se movió con una velocidad increíble, envolviendo instantáneamente a la cabeza de sirena que sostenía a Kizaru, así como a dos cabezas de sirena cercanas. Pero no quedó allí. El aterrador rayo atravesó la isla, dividiendo las profundidades del mar, y no se disipó hasta llegar al fondo del océano. Cuando el rayo finalmente desapareció, las cabezas de sirena afectadas tenían la cabeza quemada y completamente incapaces de luchar. Cayeron al suelo, retorciéndose de dolor. Es el almirante de flota Sengoku. Los marines que flotaban en el mar alrededor de la isla gritaban mientras señalaban al cielo. Allí, en el aire, estaba Sengoku en su forma transformada, una figura dorada gigante con un afro y alas de murciélago, parecidas a Godzilla, volando rápidamente hacia la isla. Cuando aterrizó, desató una poderosa onda de choque que hizo volar a las dos Sireneats restantes. Gracias por cuidar también de mis subordinados. Ahora, déjame encargarme de ti. Sengoku observó la condición de Kizaru, luego giró su mirada hacia las dos cabezas de sirena restantes, con los ojos llenos de intenciones asesinas. Sin decir otra palabra, comenzó a acumular un rayo rojo ardiente en su boca, irradiando un calor inmenso. Rayo G del loto rojo. Esta era la nueva habilidad que Sengoku había adquirido durante la guerra del charco de sangre. El poder de este movimiento era aterrador. 10 veces más fuerte que su aliento atómico. En ese momento, toda la isla quedó envuelta en una luz roja cegadora. El agua del mar circundante hirvió y se evaporó furiosamente. El aterrador poder desencadenó una intensa actividad sísmica, provocando que el océano alrededor de la isla se agitara violentamente. Parecía como si toda la isla estuviera al borde del colapso. Mientras tanto, del lado de Akainu estaba en terribles condiciones, golpeado como un saco de arena. Todo su cuerpo estaba cubierto de graves heridas y yacía en el suelo con un dolor extremo, su cuerpo empapado en sangre. Cada centímetro de él estaba teñido de rojo. Una cabeza de sirena levantó la mano, lista para dar el golpe final. Gangbreak. Puño de toro. En ese momento sonó la voz de Garp. Un emblema gigante, dorado y con forma de toro apareció de la nada. Antes de que Sireneat pudiera reaccionar, fue golpeado por el emblema y enviado a volar. La fuerza fue tan abrumadora que ni siquiera la cabeza de sirena pudo resistirse. Fue lanzada al aire, arrastrando consigo a otras dos cabezas de sirena. Las tres Sireneats intentaron contraatacar, pero no pudieron resistir el gran poder del Gangbreak. Bull Fist. Antes de que pudieran montar un contraataque, el emblema del toro gigante explotó. Una explosión aterradora y colosal estalló, abarcando un radio de varias docenas de metros y enviando una gigantesca nube en forma de hongo hacia el cielo, como si intentara atravesar la atmósfera. Boom boom boom. El cielo, la tierra y el mar se sacudieron violentamente por la onda expansiva de la explosión de Gangbreak. Bull Fist. Parecía como si el mundo entero estuviera al borde del colapso. El radio de la onda de choque se extendió por decenas de millas. Innumerables residentes temblaron de miedo.
Incluso las criaturas de las profundidades del océano se encogieron de terror. Ahí ya, supongo que me excedí un poco, parece que no debería combinar casualmente el poder del talismán de Toro, ¿eh? Garp, apareciendo de la nada junto a Kainu, se rascó la cabeza torpemente. Vicealmirante Garp, liberado de los ataques mentales de los Sireneats, Akainu finalmente se recuperó y miró a Garp. Oye, Sakazuki, te ves bastante mal, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que te dieron una paliza tan brutal? Al ver a Akainu en un estado tan miserable, Garp estalló en una carcajada. Lo siento. Akainu solo pudo suspirar y disculparse impotente. Déjame el resto a mí. A ver qué tan duros son estos idiotas con altavoces en lugar de cabezas. Garp hizo crujir sus nudillos, ansioso por pelear, mientras miraba las 3 cabezas de sirena restantes. Será mejor que acabe con ellos rápido, para poder ir a ayudar a Kusan, o mejor dicho, espero que el viejo Sengoku pueda darse prisa. La expresión de Garp se volvió seria cuando mencionó a Aokiji. Después de todo, solo habían llegado 2 refuerzos, por lo que uno de los almirantes tuvo que quedarse sin respaldo por ahora. Como Kizaru y Akainu eran más cercanos, obtuvieron la primera prioridad. Uno de ellos tuvo que lidiar con las Sireneats restantes para que pudieran ir a ayudar a Kusan. En ese momento, Garp sintió algo y se giró para mirar en una dirección determinada. ¿Eh? ¿Es solo mi imaginación, o por qué siento nostalgia? Él frunció el ceño confundido. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta, las 3 Sireneats desataron aterradores ataques sónicos contra él. Garp no tuvo más remedio que centrarse en la pelea. Mientras tanto, el lado de Aokiji yacía en el suelo, maltrecho y roto. Desde que quedó inmovilizado por el miedo, lo utilizaron como un saco de boxeo, lo golpearon de un lado a otro. Al final, fue arrojado al otro lado de la isla. Ahora, todo su cuerpo estaba cubierto de heridas. No había una sola parte de él que estuviera ilesa. Ahí ya, así es como muero. Vaya, odio esta sensación de impotencia. Agotado y atormentado, Aokiji ni siquiera podía levantarse, a pesar de que las cabezas de sirena habían dejado de usar sus ataques de miedo en él. Todo lo que podía hacer era esperar el inevitable final. A medida que las cabezas de sirena se acercaban, la distancia a la muerte parecía reducirse. Intentó reunir fuerzas para una última pelea, para levantarse y luchar de nuevo. Pero su cuerpo maltrecho se negaba a obedecer. Por mucho que lo intentara, no podía levantarse. ¡Zas, zas, zas! Al instante siguiente, una cabeza de sirena cargó contra él a una velocidad asombrosa, pisoteando el suelo como un tren a toda velocidad. Su presencia era aterradora. Antes de que Aokiji pudiera reaccionar, la cabeza de sirena ya había aparecido a su lado. Su puño estaba a punto de caerse. Sus. Pero en ese momento, estalló un viento feroz. Auge. A la cabeza de sirena no le importó. Aún así, asestó un puñetazo, provocando una fuerte explosión y un temblor. El suelo circundante tembló violentamente. Pero cuando cabeza de sirena volvió a levantar el puño, se quedó atónita al ver que el cráter que había perforado en la tierra, estaba vacío. No pudo encontrar a Aokiji. Mirando a su alrededor confundido, finalmente vio a Aokiji tendido cerca. Y junto a él había un hombre con la mitad de la cara cubierta de marcas. ¿Por qué estás aquí? El criminal más peligroso del mundo, Monkey D. Dragón. Aokiji miró a su salvador en estado de shock. No podía comprender por qué Dragón estaba allí, ni por qué lo salvaría. Probablemente porque no me desagradas, además, después de todo, eres el aprendiz de mi padre. Dragón respondió fríamente. En cuanto a por qué estoy aquí, digamos que pasé por aquí cuando regresaba de un lugar que necesitaba una revolución. Después de hablar, Dragón volvió su mirada hacia las 5 cabezas de sirena. ¡Qué criaturas tan aterradoras! Ni siquiera los 3 almirantes pudieron con ellas. ¿Qué demonios son? Había visto la brutal paliza que sufrió Aokiji. Y él estaba realmente sorprendido.
Incluso para él, derrotar a cualquiera de los almirantes requeriría un esfuerzo significativo. Estas cabezas de sirena eran claramente oponentes formidables. Deberías salir de aquí, estos monstruos no son algo que puedas manejar. Aokiji advirtió sinceramente. Gracias, pero, parece que irme no es una opción. Dragón respondió con calma. En ese mismo momento, las 5 Sireneats lanzaron otro asalto, desatando aterradoras ondas sónicas contra Dragón. Dragón inmediatamente levantó su mano. Manipulación vectorial. Reflexiona. Las horribles ondas de sonido, justo cuando estaban a punto de alcanzar a Dragón, de repente cambiaron de curso y se dirigieron directamente hacia Sireneats. Tomados por sorpresa por este inesperado contraataque, los Sireneats fueron golpeados por sus propios ataques. Ellos menearon la cabeza con dolor. Así que esa es tu habilidad, ¿eh? Aokiji exclamó sorprendido al presenciar el nuevo poder de Dragón. Así es. Cualquier energía, puedo controlarla. Mientras Dragón hablaba, un vendaval violento se desató a su alrededor. Bajo su manipulación vectorial, el viento se transformó instantáneamente en un feroz tornado, envolviendo a las 5 cabezas de sirena. Zumbido. El tornado, potenciado por la manipulación vectorial, giraba con una energía tan intensa que rugía como una motosierra gigante. En ese momento, no era tanto una tormenta de viento como más bien innumerables motosierras invisibles girando juntas, poseyendo un poder destructivo mucho más allá de un tornado ordinario. Todo lo que tocaban quedaría destrozado. HMM. Al momento siguiente, la expresión de Dragón cambió. Sintió que algo no andaba bien, como si su presa hubiera desaparecido de repente. Y entonces, para su sorpresa, lo vio. Las 5 cabezas de sirena, en un estado semitransparente, habían aparecido a su alrededor, solidificándose gradualmente. Habían utilizado una técnica de eliminación gradual para evitar el ataque del tornado y se habían deformado a través del espacio para aparecer junto a él. Tan pronto como recuperaron sus formas físicas, levantaron sus puños, apuntando tanto a Dragón como a Aokiji. Manipulación vectorial. Reflexiona. Dragón reaccionó instantáneamente, rebotando el poder en los puños de las cabezas de sirena sin reservas. Aunque los puños lo golpearon, no recibió daño alguno. En cambio, las Sireneats fueron golpeadas por su propia fuerza, enviadas a volar hacia atrás y estrellarse contra el suelo. Esto no es suficiente. Tenemos que apuntarles a la cabeza. Aokiji inmediatamente le recordó a Dragón. Aunque sus posiciones los convertían en enemigos, en esta situación no tenían más opción que cooperar si querían tener una oportunidad de sobrevivir. La cabeza, ¿eh? Dragón entendió y fijó su mirada en las cabezas de sirena que estaban volviéndose a poner de pie. Con un rápido movimiento de sus piernas, manipulación vectorial. Aceleración. El dragón desapareció de su lugar a una velocidad asombrosa. En un instante, apareció ante una de las cabezas de sirena. Le lanzó un puñetazo directo a la cabeza de la criatura. Auge. El poder detrás del golpe de Dragón era inmenso, imbuido del Haki del Conquistador y el Haki de armamento, amplificado aún más por la mejora de fuerza de la manipulación vectorial. Con una fuerza abrumadora, aplastó la cabeza de Sirenead. Las otras Sirenead se prepararon para atacar a Dragón en represalia. Pero entonces, 2 de las cabezas de sirena de repente dejaron escapar gritos agonizantes. Gu 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 gu. Sus lamentos parecían significar que su fuerza vital se estaba desvaneciendo. Momentos después, estas 2 cabezas de sirena cayeron pesadamente al suelo, completamente sin vida. ¿Muerto? ¿Qué demonios acaba de pasar? Aokiji miró fijamente las cabezas de sirena caídas, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. En su opinión, las cabezas de sirena eran increíblemente poderosas. Sin importar qué tipo de ataques enfrentaran, podían resultar heridas, pero nunca muertas. Entonces, ¿por qué habían caído muertos de repente? TSK, Dragon-san, desapareciste de la nada. A veces realmente me das dolor de cabeza.
se escuchó una voz de mujer. De entre las dos cabezas de sirena caídas emergió una figura con una túnica negra y una máscara con pico en forma de pájaro. ¿Quién más podría ser sino el doctor de la peste? Doctor de la plaga. Al verla, Aokiji gritó de sorpresa. Ah, ¿sí? ¿Me conoces? El doctor de la plaga se sorprendió un poco de que Aokiji pudiera llamarla por su nombre. De repente, Aokiji recordó una habilidad clave del doctor de la plaga. Cualquiera que la tocara, o a quien ella tocara, moriría instantáneamente. Parecía que las cabezas de sirena habían perecido porque el doctor de la plaga las había tocado. Perdón, tenía que molestarte con esto. Estas criaturas son bastante difíciles de encontrar. Dragón habló con el doctor de la plaga con un tono de familiaridad, como si fueran viejos amigos. Claro. Son cabezas de sirena. Su destreza en combate es extraordinaria. A menos que tengas habilidades de manipulación causal, no hay forma de matarlas. El doctor de la plaga conocía bien las cabezas de sirena y proporcionó una explicación detallada. Son tan aterradores, Dragón se sorprendió. Era la primera vez que oía hablar de algo así, algo tan difícil de matar. Bueno, te ayudaré a lidiar con ellos a regañadientes. Después de todo, me has dado bastantes materiales y un laboratorio bastante bueno. Con eso, el doctor de la plaga se acercó a la última cabeza de sirena que quedaba. ¡Felicitaciones! El universo pirata ha logrado contener a las cabezas de sirena. Comienza la distribución de recompensas. Garp, Sengoku, Dragón y el doctor de la plaga lograron contener a Sireneads. Por supuesto, el método del doctor de la plaga era el exterminio total. Cada uno de ustedes Sengoku, Garp y Dragón recibirá una fruta del diablo basada en el prototipo de cabeza de sirena. Cuando la voz del sistema terminó, los tres de repente encontraron frutas del diablo en sus manos. Estas frutas del diablo, al ser consumidas, permiten al usuario transformarse en una cabeza de sirena y poseer el 100% de las habilidades de la cabeza de sirena. Al escuchar esta explicación, los tres no pudieron evitar mostrar diferentes expresiones. Sabían exactamente lo poderosas que eran las cabezas de sirena. Si realmente pudieran obtener un poder de combate del nivel de Sirenead, sería una ventaja inmensa, un gran activo para ellos. En ese momento, tanto Sengoku como Garp no pudieron evitar pensar en lo mismo. Con las frutas del diablo cabeza de sirena, su confianza para derrocar al gobierno mundial aumentaría enormemente. Dragón, por otro lado, estaba desconcertado. ¿De dónde había salido esa voz? ¿Por qué las frutas del diablo aparecieron de la nada? Oigan, marines, ¿saben algo sobre esto? Dragón miró a Aokiji, que estaba acostado cerca. Aokiji, al oír la pregunta, simplemente cerró los ojos y giró la cabeza, claramente sin querer responder. Dragón solo pudo encogerse de hombros con resignación y prepararse para irse. Oye, ¿podrías ayudarme a transportar estos cadáveres de Sirenead? Siempre he querido estudiarlos. Podrían ser útiles para mi investigación. La doctora de la peste, rebosante de emoción, hizo su petición a Dragón. Bueno, supongo que sí, especialmente porque tenemos suerte de tenerte aquí. Dragón asintió. Ya estaba acostumbrado a los extraños hábitos de investigación del doctor de la plaga. Además, habían podido eliminar a las cabezas de sirena y obtener las 3 frutas del diablo, todo gracias a ella. Por supuesto, Dragón no rechazaría su petición. Con un movimiento de su mano, controló el viento, elevándose a sí mismo, al doctor de la plaga y a los cadáveres de Sirenead hacia el cielo. Juntos volaron hacia la distancia. Sensei, realmente tienes un hijo problemático. Aokiji murmuró para sí mismo mientras observaba la figura de Dragón alejarse. Mientras tanto, en el universo Marvel, dentro de cierto valle, no lo dejes escapar. Se dirige hacia ti, Strange. Los hechiceros de Camartag se habían reunido aquí para cazar a los pájaros del tiempo acabado. Frente a tales criaturas capaces de lanzar ataques psíquicos a distancia, solo la magia de Camartag podía contrarrestarlos eficazmente, por lo que habían tomado la iniciativa de contener a las criaturas.
Afortunadamente, todos los Timesa Birds se habían reunido en un solo lugar, lo que los hacía convenientes. El valle estaba inundado de brillantes destellos de luz mágica. Se produjeron explosiones en todas direcciones. Relámpagos, fuego, hielo, látigos. Innumerables hechizos llenaron el aire. Fue un espectáculo deslumbrante. Sin embargo, en medio de todo este caos, un hechicero destacó del resto. Doctor Extraño. Mientras los demás bombardeaban a los Timesa Birds con magia, Strange estaba empuñando el bastón del apocalipsis, blandiéndolo como un arma cuerpo a cuerpo y golpeando físicamente a los Timesa Birds hasta la muerte. Se había convertido, literalmente, en un hechicero de combate cuerpo a cuerpo. ¡Ah! De repente, Strange gritó de dolor y algo pareció morderle el hombro. Y sin embargo no había nada visible a su lado. Concentrando su energía mágica en sus ojos, Strange lo vio. Un pájaro semitransparente de Timesak, parado justo a su lado. Estas criaturas no eran estáticas cuando liberaron sus formas psíquicas. Por el contrario, podían moverse mientras controlaban sus cuerpos psíquicos en la batalla. Esto provocó que varios hechiceros fueran tomados por sorpresa y perdieran la vida. TCH. Apretando los dientes, Strange rápidamente formó un círculo mágico con sus manos. Desató una oleada de poderosa energía mágica que golpeó la forma psíquica. Con un estallido, la entidad se dispersó. Estallido. Pero al momento siguiente, otro Timesa Bird descendió desde arriba y le dio una poderosa patada que hizo volar a Strange. ¡Mierda! Strange salió volando como un muñeco de trapo, se estrelló contra el suelo y quedó con la boca llena de tierra. Escupió la tierra con expresión de disgusto y se apresuró a levantarse. Pero antes de que pudiera hacerlo, un pájaro de Timesa lo pateó nuevamente, haciéndolo rodar por el suelo y con su bastón del apocalipsis cayendo de sus manos. La criatura cargó, agarró a Strange por la garganta y lo levantó en el aire. El agarre del pájaro Timesa era terriblemente fuerte. Strange no podía respirar. Su cara se puso roja, sus ojos se pusieron en blanco y parecía que estaba a punto de asfixiarse. No le quedaban fuerzas para lanzar un hechizo. Estallido. En ese mismo momento, un rayo mágico golpeó al pájaro Timesa en la cabeza, abriéndole un agujero. Strange cayó al suelo y se salvó. Strange jadeaba desesperadamente en busca de aire, aspirando con avidez el oxígeno fresco. Tienes que tener más cuidado. Mordó salió desde un costado y arrojó el bastón del apocalipsis de regreso a Strange. Strange no lo atrapó correctamente y el bastón cayó sobre él, derribándolo. ¿No podrías ser un poco más amable? Strange se quejó con Mordó. Mordó simplemente sonrió débilmente. Con un movimiento de su muñeca, lanzó un látigo mágico, golpeando y dispersando la forma psíquica de un Timesa Bird cercano. Date prisa y sube. Estas criaturas son astutas e impredecibles. Algunos de nuestros hechiceros ya han muerto. Mordó dijo con gravedad. Si estos monstruos escapan, será un desastre. Justo cuando Mordó hablaba, vio una figura corriendo a través de la jungla, tratando de escapar. Maldita sea. No podemos dejar que se escapen. Mordó estaba a punto de perseguirlo. No te preocupes, déjamelo a mí. Pero Strange tuvo otra idea. Se frotó y giró las manos y, con ese movimiento, el entorno que lo rodeaba comenzó a cambiar. La hierba, los árboles y el propio valle parecían bloques de construcción que se movían según la voluntad de Strange y adquirían formas nuevas y extrañas. Surgió un laberinto de muros complejos que sellaban las rutas de escape. La dimensión espejo, es la decisión correcta. Mordó asintió en señal de aprobación mientras observaba. Exactamente. Con esta configuración, esos bichos raros con aspecto de pájaro no se irán a ninguna parte. Strange habló con un dejo de orgullo. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, un agujero parecido a un pantano se abrió de repente bajo sus pies. Una mano salió disparada, agarró a Strange y lo arrastró hacia la oscuridad.
Antes de que Strange pudiera reaccionar, el agujero negro se cerró detrás de él. Extraño. Mordo se dio la vuelta, justo a tiempo para ver cómo el agujero negro desaparecía, dejando solo un residuo líquido oscuro en el suelo. Mierda. Ese viejo, todavía está en esta dimensión. Se escapó. Mordo se dio cuenta de la gravedad de la situación y miró tensamente los rastros que habían quedado atrás. Strange estaba ahora en un espacio completamente oscuro, en caída libre, gritando de terror. Se desplomó y finalmente se estrelló en un charco de líquido negro con un fuerte chapoteo. ¡Ugaa! Todo el espacio estaba lleno de un hedor tan repugnante que Strange no pudo evitar vomitar, casi vomitando sus órganos internos. Maldita sea, ¿por qué me arrastraron aquí? Ese viejo bastardo, ¿es que nunca se porta bien? Strange murmuró frustrado mientras miraba a su alrededor, comprendiendo rápidamente la situación. Chapoteo. Al segundo siguiente, innumerables torrentes de agua negra y corrosiva se precipitaron hacia Strange como un tsunami. Strange rápidamente conjuró un escudo mágico para protegerse y contener la inundación. ¡Muere! ¡Muere! La voz del aterrador anciano resonó desde todas las direcciones. Su ubicación exacta permaneció oculta. Pero la voz por sí sola lo dejaba claro. Sentía un odio intenso hacia Strange, el que lo había atrapado allí y le había impedido escapar. Lo siento, pero no soy tan fácil de matar. Ante la intención asesina del aterrador anciano, Strange respondió con una determinación férrea. E inmediatamente lanzó un hechizo, golpeando sus manos hacia afuera, creando una feroz tormenta que dividió las aguas de la inundación. Frenéticamente, examinó los alrededores con la esperanza de encontrar al anciano, pero no había señales de él. En cambio, se abrían agujeros negros por todo el espacio oscuro, liberando bolas comprimidas de líquido negro que bombardeaban a Strange como balas de cañón. Strange rápidamente hizo girar un círculo mágico y golpeó sus manos contra el suelo. Una oleada de poderosos rayos estalló y golpeó las bolas de agua desde todas las direcciones. Cada bola de agua se rompió en innumerables gotas. Pero aún no había terminado. El estanque negro debajo de Strange se derrumbó repentinamente, lo que provocó que cayera nuevamente, cada vez más profundo en el abismo. Olas de agua negra se precipitaron hacia él y lo envolvieron por completo. Afortunadamente, Strange sabía exactamente lo corrosiva que era el agua negra. Rápidamente se cubrió de energía mágica, formando un escudo protector. SSSSS. El agua negra corroía implacablemente la barrera mágica, produciendo un repugnante sonido chisporroteante. Strange estaba completamente rodeado, incapaz de dejar de mantener el escudo. Y seguía cayendo. No sabía cuándo, o si, alguna vez llegaría al fondo. Bueno, si quieres jugar al escondite, te sigo. Es la oportunidad perfecta para probar mi nueva magia. Los ojos de Strange brillaron con determinación mientras una idea perversa se formaba en su mente. Más oscuro que el negro, más profundo que las sombras, fúndete con mi verdadero carmesí, ha llegado el momento del despertar. Sumérgete en el reino de la distorsión pura, manifiéstate. Explosión. Esta era la nueva magia que Strange había obtenido después de derrotar al monstruo del charco de sangre. El hechizo explosión. Según el sistema, su poder era inmenso. Por eso Strange nunca se había atrevido a probarlo en el mundo exterior. Pero ahora, dentro de la dimensión de bolsillo del anciano aterrador, no importaba cuánta destrucción causara, no afectaría al mundo exterior. Era la oportunidad perfecta para probar el poder del hechizo explosión y darle una lección al anciano. Este hechizo drenaría toda su energía mágica, y la magia de Strange provenía de la fuente mística de Kamartag. En un instante, sintió que su magia era absorbida por su cuerpo, dejándolo débil y mareado. Mierda, esto es tan poderoso. Strange se dio cuenta del verdadero poder del hechizo explosión. Pero lo que vino después sería aún más sorprendente.
mientras Strange cantaba su encantamiento mágico, capas de círculos mágicos rojos aparecían continuamente sobre él, apilándose uno sobre otro como una delicada pagoda. A su alrededor surgían relámpagos crepitantes, mientras innumerables corrientes de energía mágica se arremolinaban en patrones caóticos e impredecibles. Parecía una danza de 1000 dragones. Una magia destructiva y aterradora se extendió como un maremoto, provocando que todo el espacio temblara violentamente. Al segundo siguiente, un resplandor carmesí cegador, como un sol en miniatura, iluminó el espacio oscuro. Entonces vino una explosión como una furiosa tormenta oceánica. De vuelta al mundo real, Mordo, en sustitución de Strange, mantuvo la dimensión espejo, controlando todo a su alrededor. Reunió a todas las aves del tiempo acabado en un solo lugar, atrapándolas. Los hechiceros reunidos lanzaron varios hechizos, bombardeando a las criaturas desde todas las direcciones. En ese momento, un agujero negro apareció en el suelo detrás de Mordo, y Strange fue arrojado desde él. El agujero se cerró de golpe inmediatamente después. ¡Guau! Strange salió volando por los aires y luego se estrelló con fuerza contra el suelo. Y aún no había terminado. Su bastón del apocalipsis lo siguió de inmediato, aterrizando directamente sobre su espalda. ¡Ah, mi espalda! Strange gritó de dolor, claramente herido. Te escapaste. Los ojos de Mordo se iluminaron cuando vio a Strange y rápidamente lo ayudó a levantarse. Sí, bueno, técnicamente, salí volando de allí. Strange respondió débilmente. Tu magia está casi agotada, no me digas que usaste ese hechizo explosivo. Mordo no pudo evitar preguntar. Sí, y sinceramente, eso ni siquiera es magia. Es una bomba nuclear. O mejor dicho, algo peor que una bomba nuclear. Strange no pudo evitar temblar mientras hablaba. Cuando estalló la explosión, estaba muy cerca de la zona de impacto. Si no hubiera absorbido inmediatamente más energía de Camartage y creado una barrera protectora, se habría vaporizado en el acto. Aún así, no estaba exactamente en gran forma. En cualquier caso, después de que la magia explosiva desató toda su fuerza destructiva, el anciano aterrador, aparentemente asustado por su poder, arrojó a Strange. Maldita sea, eres un tipo con suerte. Mordo no pudo evitar quejarse después de escuchar la historia de Strange. Olvídalo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay de esos pájaros raros? Strange preguntó, preocupado por la situación de este lado. No te preocupes. Todavía tenemos el control, aunque perdimos a algunos de los nuestros. Mientras Mordo hablaba, de repente conjuró una espada larga mágica y giró. Justo a tiempo, un pájaro de Timesap saltó de los arbustos cercanos y se empaló en la espada de Mordo, muriendo instantáneamente. Aunque sigue siendo peligroso. Mordo comentó con calma. Mientras tanto, en África, Wakanda. Para el mundo exterior, Wakanda siempre había sido visto como un país empobrecido, insignificante, sin valor real. Pero en realidad poseía los yacimientos más ricos de vibranium. Mientras el mundo permanecía felizmente ignorante, Wakanda se había convertido desde hacía tiempo en la nación tecnológicamente más avanzada de la Tierra. Sin embargo, ese día, Wakanda se enfrentó a un desastre catastrófico. Una invasión de los Greedy Worms. Los Greedy Worms surgieron en una vasta región arenosa de Wakanda. Y resultó que era de noche, el momento en el que los Greedy Worms estaban más activos. En una sola noche, los Greedy Worms, usando sus habilidades únicas, masacraron a innumerables ciudadanos de Wakanda y enterraron la mitad de la ciudad bajo arena. Aunque Wakanda poseía tecnología de vanguardia, nunca se habían encontrado con algo así. Incluso cuando se dieron cuenta de que necesitaban atacar la arena, no sabían que el verdadero enemigo eran las criaturas parecidas a gusanos que excavaban debajo de ella. Es más, el gran volumen de arena era abrumador, como un río embravecido, imposible de eliminar por completo. Al final, el rey de Wakanda solo pudo cambiar de táctica.
llevó a los supervivientes restantes a esconderse en la base subterránea del Palacio Real, sellando todas las entradas, salidas y conductos de ventilación para escapar del ataque de los Wyrms codiciosos. Ahora, la situación en Wakanda era terrible. El suelo de arriba estaba completamente sumergido por la arena de los Greedy Wyrms. De las 18 tribus, solo un tercio de la población permaneció apiñada en la base subterránea. El rey T'Chaka estaba haciendo todo lo posible para consolar a los civiles, mientras también discutía la situación con los otros líderes tribales. Esto debe ser obra de alguna fuerza maligna que intenta aniquilarnos. Debemos encontrar y destruir a quien esté detrás de esto. Pero ¿cómo podemos saber quién es? No tenemos ni idea de quién controla toda esa arena. Y aunque la arena esté controlada, ¿cómo podría comerse a la gente? ¡Uah! Algunos de los sobrevivientes, al oír hablar de la arena devoradora de hombres, no pudieron reprimir su miedo y se agarraron la cabeza en agonía. Todos ellos tenían horribles heridas en sus cuerpos, mordeduras y desgarros que parecían haber sido roídos en su carne. Al ver esto, T'Chaka apretó los puños con fuerza, maldiciendo su propia impotencia. Luego se giró hacia una pantalla grande que había a su lado. La pantalla mostraba la escena exterior. Un desierto árido hasta donde alcanzaba la vista. No quedaba rastro alguno de la antigua belleza de Wakanda. Aunque todo parecía tranquilo por ahora, T'Chaka estaba seguro. En el momento en que alguien se atreviera a salir, el desierto estallaría en un violento frenesí. ¡Padre! En ese momento, T'Challa y Shuri llegaron corriendo, claramente ansiosos. Hemos descubierto qué son esas arenas. T'Challa dijo con urgencia. Los demás inmediatamente se giraron para mirarlo. Shuri tocó su dispositivo y la pantalla cambió para mostrar un video microscópico. Según mi investigación, no es la arena la que nos ataca. Es un tipo de microorganismo dentro de la arena. Criaturas como gusanos, pero mucho más letales. Pueden dañar directamente el cuerpo humano, y saben cómo usar la arena como camuflaje. Shuri rápidamente compartió su análisis. Los demás se quedaron mirando estupefactos. No podían comprender lo que estaban oyendo. ¿Cómo era posible que las familiares arenas del desierto, algo con lo que habían vivido durante generaciones, de repente albergaran microorganismos tan aterradores? ¿Sabemos cómo aparecieron? T'Chaka preguntó inmediatamente. Aún no lo hemos descubierto. No parece un fenómeno natural. Shuri negó con la cabeza. Entonces, ¿cómo los matamos? Otra persona expresó la pregunta más crucial. Lo que todos realmente querían saber. ¿Necesitaremos cantidades masivas de agentes químicos, o tendremos que incinerarlos a temperaturas extremadamente altas? La voz de Shuri se fue apagando y un atisbo de inquietud se apoderó de ella. Pero para abordar una escala tan grande, necesitaríamos una operación aún mayor. Eso podría destruir todo Wakanda. Sus palabras dejaron a todos en shock. ¿Podría este realmente ser el final de Wakanda? Ah. Se está filtrando arena. En ese momento, alguien gritó de repente. Señalaron con horror cómo la arena comenzaba a filtrarse a través de las juntas de las paredes reforzadas con acero. Final del capítulo.